Me confirma si te llegó la notificación de grabación. Creo que ya está grabando. Sí, Listo. bueno, un cordial y grato saludo a todos los estudiantes de Unitec del programa de Contaduría Pública del 7º semestre. Encantada de estar acá, hoy invitada por la profesora Kelly Vergara. Mi nombre es María Patricia Giraldo Espina, yo soy contadora pública, especialista en impuestos, especialista en pedagogía y docencia universitaria, con una maestría en dirección y administración de empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente yo soy docente de posgrados y he aceptado complacida esta invitación de la profesora Kelly, pues para compartir un pequeño espacio con todos ustedes en todo lo que tiene que ver con fuentes de información para este importante curso de planeación tributaria. Bueno, vamos a empezar entonces consultando algunas de las fuentes de la información. Entonces, ¿qué es lo importante, chicos y chicas, que ustedes siempre tengan en cuenta? De acuerdo al tema que estamos investigando, que estamos estudiando, llámese renta, llámese régimen simple de tributación, llámese IVA, retención en la fuente, entre otros, es importante siempre partir de la norma, ¿sí? Partir de la norma. Generalmente, ¿qué hace uno? Generalmente el estudiante lo que hace es coger y presentar el tema o buscar el tema más bien en lo que tiene que ver con Google. Y la invitación no es esa, ¿sí? La invitación no es esa, la invitación es a que partamos de la fuente formal. Entonces vamos a mirar la fuente formal del tema de impuestos. Permítanme un segundo, ya voy a compartir pantalla, ¿sí? Toda mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo en cada una de estas fuentes. Voy a cerrar acá unos archivos. Acá está mi escritorio, me confirma, profe Kelly, si estás viendo mi pantalla. Sí, sí, señora, ahí se ve. Ok, listo. Entonces, primero, ¿qué vamos a ubicar? Vamos a ubicar siempre, entonces, la idea es que si conocemos el tema, llámese, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, régimen simple de tributación, ¿sí? Régimen simple de tributación. Entonces, es importante uno siempre conocer de dónde, qué ley lo creó. Entonces, por ejemplo, el régimen simple de tributación fue creado por la ley 1943 de diciembre del 2018. Todos sabemos ya a estas alturas que ustedes están en 7º semestre, ya unos cuasi contadores, sabemos que esa ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y fue retomada por la Ley de Crecimiento Económico, Ley 2010 de diciembre del 2019. Y que tenemos una última reforma tributaria. ¿Que cómo se llama esa última reforma tributaria? La Ley de Inversión Social, Ley 2155 de septiembre 14 del año 2021. Entonces, mire, era que ya estamos conociendo un poco las normas, sí, un poco, siempre nos toca mirar el tema que yo voy a tratar. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a ir hasta el 2016 con esa reforma tributaria del 2016? No, me voy de donde nació. ¿Quién la creó? La ley de financiamiento, la ley 1943. Ah, fue declarada inexequible. Claro, la retomó luego la ley de crecimiento. Luego esa ley de crecimiento ha tenido modificación. Entonces vamos a consultar la norma. No vamos a consultar entonces en este momento la ley 1943, ni la ley 20, sí, ni la ley 2155, esas últimas 3 reformas. No, nos vamos a entrar directamente a consultar el estatuto en línea, ¿sí? Yo les recomiendo el Estatuto Senado, ¿sí? Acá está, Estatuto Senado. Yo le doy clic y me voy sobre el artículo que yo deseo consultar. Entonces, cuando yo ya voy y miro qué ley fue la que me creó, siempre me va a traer cuál es el tema del artículo que yo deseo consultar. Entonces, primero, explicarles que el estatuto tributario está conformado por
8 libros, ¿sí? 8 libros tiene el Estatuto Tributario. Nosotros como contadores públicos, ustedes ya se tienen que sentir como contadores públicos, tenemos que aprender a dominar esa norma fiscal, ¿sí? Y toda esa norma está en ese librito que se llama Estatuto Tributario. Consta de 8 libros, ¿sí? El libro número 1, ¿sí? El libro primero es el tema de impuestos sobre la renta y complementarios. Ese impuesto de renta y complementarios, que ustedes saben que es uno de los impuestos más complejos de manejar, junto con el de procedimiento tributario, está desde el artículo 5º hasta el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, ¿sí? El libro primero. El libro 2, ¿sí? Y acá yo puedo ir consultando todas las normas. En este libro primero pues voy a encontrar todo lo que tiene que ver con renta y ahí me van a identificar quiénes son los sujetos pasivos, ¿sí? Vamos a identificar cada uno de los elementos de los impuestos. Los elementos de los impuestos es sujeto activo, que siempre va a ser el Estado, sujeto pasivo, que es el contribuyente, el hecho generador, la base gravable, la tarifa, ¿sí? Entonces, dentro del estatuto me regula todo eso, ¿sí? Cuando una persona natural es residente, porque yo necesito conocer eso para saber cómo va a declarar esa persona natural. Entonces, son muchos aspectos los que tenemos acá. Algo que les quería mencionar y que es muy importante, siempre, por ejemplo, en materia de renta, sé que ya vieron el tema de impuesto de renta, ¿sí? Que este es el curso de planeación tributaria y que uno ya para hacer planeación pues tiene que haber conocido todos esos otros impuestos. Entonces, cuando estamos en materia de impuestos, es muy importante clasificar las personas jurídicas frente al impuesto de renta, igual que las personas naturales frente al impuesto de renta. Entonces, las personas jurídicas frente al impuesto de renta se clasifican en dos grandes grupos. O es contribuyente o es no contribuyente, ¿sí? O es contribuyente al impuesto de renta o usted es no contribuyente al impuesto sobre la renta. Y a su vez, esa clasificación tiene una subclasificación. Yo soy contribuyente de impuestos sobre la renta y soy o declarante o no declarante. Y el no contribuyente también se subclasifica en no contribuyente declarante y no contribuyente declarante de ingresos y patrimonio. ¿Para qué es importante eso? Para conocer dónde estamos ubicados. Ustedes saben que en materia fiscal la información del contribuyente la encontramos ¿en dónde? En el registro único tributario. Y a veces nos encontramos una información en el registro único tributario en la primera hoja del RUT que no sabemos ni qué significa eso. Ay, no, es que este contribuyente en la primera hoja, en la casilla 53 del RUT, tiene el código en materia de renta 05. ¿Y eso qué significa? Ah, que es un contribuyente declarante y que es del régimen ordinario, el 05, ¿sí? El 05 como código de responsabilidad en la casilla 53 de la primera hoja del RUT. ¿Sí ve? Si tiene el 04, es que es una fundación, corporación o asociación sin ánimo de lucro. Tiene el código de responsabilidad en esa casilla 53 en la primera hoja del RUT. El 04, es un contribuyente declarante, pero desde el régimen tributario especial, ¿sí? El famoso RTE, ¿sí? Entidades sin ánimo de lucro, pero pertenecientes al régimen tributario especial. Y respecto a los no contribuyentes, vamos a encontrar solamente un código que es el 06, los no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. Entonces ellos son declarantes de ingresos y patrimonio y tienen como código de responsabilidad ¿en dónde? En el RUT, en la primera hojita, en la casilla 53, el código 06. ¿Sí ve? Entonces podemos ver que en el RUT hay 3 códigos en materia de renta, en esa casilla 53, o el 04, o el 05 y el 06. Y ya sabemos qué significa, ¿sí? Eso en materia de renta. Pero no podemos olvidar que esa ley 1943 que les estaba mencionando y esa ley de crecimiento que les estaba hablando, trajo una modificación muy importante al libro octavo, ¿sí? Al libro octavo del Estatuto Tributario, artículos 903
al 916, ¿sí? Así es que yo estudio el tema. Entonces, libro octavo, 903 al 900. Este es el último libro del Estatuto Tributario y trata sobre todo el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. ¿Y quiénes son estos? Estos no son contribuyentes de renta. Ellos se salen del mundo de la renta. Ellos nada que ver con impuesto de renta. Todas las normas que usted encuentre en el Estatuto Tributario que hagan referencia a que aplica para los contribuyentes de renta, ahí mismo uno dice, régimen simple, es un mundo aparte, un niño diferente. Entonces, este es otro mundo aparte. Entonces, ellos son contribuyentes, pero del régimen simple de tributación. Entonces, me encuentro en el RUT un código 47 en esa casilla 53 de la primera hoja del RUT. Y si es el 47, quiero decir que esa persona natural o esa persona jurídica, porque acá pueden estar también los dos, persona natural o persona jurídica, pues si tiene el 47 es que son contribuyentes no de renta, sino del régimen simple de tributación. Entonces yo digo, yo trabajo en una empresa del régimen simple de tributación, sí, en el RUD está el 47, y yo no sé nada de eso, yo necesito hacer toda la planeación tributaria de esa empresa. Entonces me cojo el libro octavo, mire, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Lo creó el artículo 65 de la ley 1943 del año 2018, pero fue retomado, mire, por el artículo 74 de la ley 2010 del año 2019. Y la ley, la última ley de inversión social, la última ley de reforma tributaria, la 2155 del 2021, le hizo unas modificaciones también a este libro octavo. O sea, ¿qué tema? Al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Entonces acá yo empiezo a estudiarme todo es que quiénes pueden optar, o sea, qué es el régimen simple, cuál es la finalidad que tiene, para qué lo creó el gobierno, ¿sí? Cuáles son los sujetos que pueden optar por el régimen simple de tributación, quiénes no pueden optar por el régimen simple de tributación, cuál es el hecho generador y la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, cuáles son los impuestos que sustituyen y que integran el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, algo muy importante, que sustituye el impuesto de renta. Por eso es que no se habla en impuesto de renta acá, se habla de impuesto unificado bajo el régimen simple, pero integra dos grandes impuestos, impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado. ¿Qué significa un impuesto de industria y comercio consolidado? Uno dirá, ese apellido yo nunca lo he escuchado, solo ICA. Este consolidado quiere decir que también es el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, ¿sí? Entonces también vamos a conocer dentro, haciendo toda la lectura juiciosa del 903 al 916 que comprende todo el libro octavo, ahí nos vamos a dar cuenta entonces cuál es el requisito y el requisito general, son varios, pero por decirles, uno de los más generales es, pueden ser personas naturales o jurídicas, personas naturales residentes, ¿sí? Por eso es importante lo que yo les decía ahora iniciando la charla, conocer la residencia fiscal, ¿sí? Cómo se estipula esa residencia fiscal, que está estipulada en el artículo 10 del Estatuto Tributario. También aplica este régimen simple de tributación para las personas jurídicas nacionales, ¿sí? Nacionales, no es para las extranjeras, ni para las personas naturales no residentes. Y tiene que tener un tope de ingresos inferiores a 100.000 VTs. Ese fue un cambio que trajo la ley 2155, pasando de 80.000, subió el tope a 100.000. Es decir, para que muchas más personas, tanto naturales como jurídicas, pudieran acceder, ¿sí? Puedan acceder a pertenecer al régimen simple de tributación. Entonces, tengo un plazo. El plazo era antes de la ley 2155 hasta enero 31. Con la ley 2155 del año pasado, de septiembre 14 del 2021, ese plazo también cambió. Ahorita es hasta el 28 de febrero.
O sea que hasta el 28 de febrero de este año tuvimos plazo para que los contribuyentes se inscribieran voluntariamente, porque esto es un impuesto optativo, ¿sí? Al régimen simple de tributación. Cambian la responsabilidad, me quiero salir de renta, yo no quiero ver nada con renta. Quito el 0,5, ¿sí? Quito el 0,5 y me pongo el 47, cumpliendo todos los requisitos. Siempre tengo que observar pues los requisitos. ¿Cómo tributan? Tributan sobre los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, ¿sí? No da derecho a devolución. Entonces, toda esa información, mire, de todos los impuestos yo la debo conocer para hacer planeación. Porque ¿cómo planeo yo si no conozco ni siquiera el impuesto? Desde ahí la importancia de conocer la norma, ¿sí? Los rangos, 4 actividades. Entonces, para no quedarme pues en un solo impuesto, 4 actividades para poder tributar sobre los ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Una de las tantas diferencias que hay entre este régimen simple de tributación frente al impuesto de renta. Renta tributa sobre la renta líquida gravable, o sea, la utilidad, ingresos menos costos menos gastos. Mientras que alguien, persona natural o jurídica, que cumpliendo los requisitos y estando dentro de los plazos, se inscriba al régimen simple de tributación, va a tributar sobre la totalidad de los ingresos brutos anuales, ¿sí? Este régimen presenta anticipos bimestrales cada 2 meses, ¿sí? Cada 2 meses. Tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Entonces, esto es solo un abrebocas para que ustedes sepan cómo, lo interesante que es entender la norma, ¿sí? Leerla y saber exactamente dónde está. No poner en Google, régimen simple, obviamente que le arroja una cantidad de información. Pero lo importante es eso. Yo ya sé quién la creó, cuál es la norma, cuáles son las últimas modificaciones que ha tenido por la última reforma, ¿sí? Entonces, aquí encuentra uno toda la norma, todos los requisitos, absolutamente todo. Entonces, cuando se crea una norma, una ley, ¿sí? En este caso, la ley de financiamiento, luego retomada por la ley de crecimiento, luego modificada con la ley de inversión social, quedan vacíos en la norma. ¿Qué hace el gobierno cuando queda estos vacíos? Yo digo, no entiendo que esta norma va a ser reglamentada, pero ¿cómo así que estas actividades de micromercado, minimercado que hablaba acá en el artículo 908? No entiendo estos conceptos. Claro, ¿para dónde me voy? Entonces, mire, segundo o tercer paso. Primero está la ley, me la manda para el estatuto tributario. Sí, generalmente hay normas que quedan por fuera del estatuto tributario, pero generalmente quedan en el estatuto. Pero en el estatuto yo leo y digo, no, quedé con vacíos. Sí, eso me pasa, a todos nos pasa. Quedé con vacíos, terminé de leer el 916, se acabó el régimen simple de tributación y no entendí, quedé con vacíos. Entonces me voy al, ¿cuál es la consulta o la fuente de información para yo conocer las normas que han sido reglamentadas? A ver, cada uno se va preguntando y vamos a llegar a una conclusión de que es el decreto único reglamentario en materia tributaria. Entonces, algo que yo les sugiero a ustedes, es una de las fuentes de información que yo trabajo como asesora tributaria y sobre todo como docente en el área de posgrados de todos los impuestos en diferentes universidades, tanto de especialización como de maestría. Entonces, yo les recomiendo esta página, SIJU, www.siju.org.co, ¿sí? Entonces, acá está la página, yo ingreso por normatividad, ¿sí? Y me voy por el decreto único reglamentario en materia tributaria. Mire, otro pasito más. La ley, generalmente la ley se va para el estatuto tributario, ¿sí? Encuentro la norma en el estatuto y me la leo completica de acuerdo al tema que quiero. Entonces, dijimos que tiene 8 libros, el libro 1 es renta, el libro 2 es retención en la fuente, que no es un impuesto, es un mecanismo anticipado de un determinado impuesto, llámese renta, porque existe retención a fuente a título de renta, llámese IVA. ¿Por qué? Porque existe rete IVA, que es la retención en la fuente a título de IVA, o
el famoso RETEICA, que es la retención en la fuente o el mecanismo de anticipo de recaudo del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Entonces, el famoso RETEICA, que este último, sí opera a nivel territorial, entonces ya le tocó no consultar, es en la Secretaría de Hacienda de cada municipio, de cada distrito, las diferentes normas en materia de industria y comercio y en materia de su mecanismo de anticipo de ese impuesto de ICA, que se llama la retención en la fuente, ¿sí? Entonces lo encontramos en el libro 2. En el libro 2, la retención en la fuente, no como impuesto, sino como mecanismo de anticipo, de recaudo del impuesto sobre la renta, ¿sí? Sobre la renta, ahí lo encontramos en el libro 2. Tenemos un tercer libro, que es el libro de el impuesto sobre las ventas. Un cuarto libro que tiene que ver con todo el tema de el impuesto de timbre. El libro quinto es todo el tema de procedimiento tributario. El libro 6, ¿cuál es el libro 6? Todo el gravamen a los movimientos financieros. Y el libro 7 son respecto a las entidades controladas del exterior, las famosas S, entidades controladas del exterior. Y el último libro, que ya se los había mencionado, libro octavo, que es el impuesto unificado bajo el régimen simple. Entonces, se hace el tema que ustedes están buscando, ¿sí? Lo consulto en cada uno de esos libros y ya luego las dudas que tenga me vengo para el DUR. El DUR es el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria. Este tiene un numerito y este numerito es el decreto 1625 de octubre 11 del año 2016, ¿sí? Ahí se compilaron todas las normas que tienen efecto fiscal. Ojo, que tienen efecto fiscal. ¿Cuál es la entidad emisora de todas esas normas? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces yo tengo una duda, yo voy y busco en el DUR. El DUR usted lo encuentra en muchísimas partes. En la página de Función Pública, en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en Actualices, en Acuonter, en Legis, inclusive en Google, que usted sabe que Google manda mucha información, lo importante es saber cuál es verdadera y cuál no, cuál es más confiable. Entonces yo les recomiendo esta de SIJU, entre otras, obviamente la del Ministerio de Hacienda, la de Función Pública, ¿sí? Entre otras, pero me gusta mucho trabajar en esta página por esto, por la estructura que tiene el DUR para manejarlo acá. Entonces les voy a contar rápidamente cuál es la estructura de este decreto único reglamentario en materia tributaria 1625 de octubre 11 del 2016. Está conformado, la estructura que tiene es libro, parte, título, capítulo y sección. Por ponerles un ejemplo, ojo, siempre va a ser primero libro, así como manejamos nosotros, que yo sé que ahorita en normas internacionales de información financiera no es obligatorio manejar un plan único de cuentas, pero que en muchas entidades y empresas todavía lo siguen manejando, ¿sí? Y como manejamos así las cuenticas que uno, dos, ¿sí? Que cuenta mayor, auxiliar, es más o menos la estructura acá. Entonces, primero va a ser el libro. Hay 3 libros, ¿sí? Libro de reglamento de impuestos del orden nacional. Voy a escoger ese. Dentro de este libro de reglamento de impuestos del orden nacional, o sea, donde están todas las reglamentaciones, los decretos que saca el gobierno, luego se va para una parte. Parte de acuerdo a qué impuesto yo voy a ir a trabajar, ¿sí? O bajo qué normatividad yo voy a ir a trabajar. Entonces, yo quiero ir a trabajar impuestos sobre la renta, ¿sí? Impuestos sobre la renta. Entonces, le doy parte 2. Después de parte dijimos que seguía ¿qué? Título, ¿sí? Entonces, en título que pertenece al impuesto sobre la renta y que este es del orden nacional, están todos estos nombres, ¿sí? Todos estos títulos. ¿Yo qué quiero saber? ¿Qué quiero ir a complementar? ¿Sí? ¿Qué fue lo que no entendí en el estatuto que quiero venir a aclarar en el decreto único reglamentario en materia tributaria?
Ay, yo quiero hablar sobre, estudiar sobre impuestos sobre la renta, ¿sí? Impuestos sobre la renta. Entonces, en impuestos sobre la renta, ahí voy a encontrar capítulos. Acuerde que hablábamos de libro, mire, libro, parte, título, capítulo, y luego voy a terminar en sesión. Esa es la famosa nomenclatura que ustedes ven que cuando saca el gobierno un decreto dice 1.2.1.1.1. Ah, pertenece al libro 1 de la parte 1 perdón, el libro 1 de la parte 2 del título 1, el capítulo 1, la sesión 1, ¿sí? Esa es como la nomenclatura que es difícil de aprendérsela. Si le cuesta a uno trabajo a veces aprenderse los artículos del Estatuto Tributario, imagínese la nomenclatura que tiene este decreto único reglamentario en materia tributaria. Entonces, acá estoy en renta, miren, ¿qué tema de renta yo quiero ir a estudiar? Todo ese libro primero, mire, todo el libro primero y toda la reglamentación que han hecho. Entonces yo digo, ay, yo quiero ir a estudiar el famoso régimen tributario especial. Ya, y las fundaciones, corporaciones, asociaciones sin ánimo de lucro. Ah, me entro acá y acá, ¿sí? Acá están todas las donaciones que cualquier empresa, ¿sí? Del régimen ordinario puede hacer a una SAL del régimen tributario especial o a una entidad no contribuyente sea declarante de ingresos y patrimonio o no declarante de ingresos y patrimonio, y me va a dar derecho a esa donación que yo hice a un descuento tributario, ¿sí? A tomarme un descuento tributario. Entonces, acá puedo ir a consultar toda la norma. Tengo vacíos, no sé cómo opera bien eso, mire. Cuáles son los beneficiarios del descuento, cuáles son los requisitos del descuento, cómo se debe, cuál es la oportunidad para solicitar ese descuento tributario, cuándo me pueden negar ese descuento tributario en renta, ¿sí? Entonces yo me estudio todas las normas. Me devuelvo y yo digo, no, yo quiero estudiar es cómo se califican, que cómo se actualiza todo el régimen tributario especial. Ah, acá está, ¿sí? Que el sector cooperativo, es que yo trabajo en una cooperativa, mire, entonces acá está, artículo 19, raya 4, ¿sí? Entonces toda la reglamentación del régimen tributario especial. No, es que yo ya no quiero saber del régimen tributario especial, mi duda es, entonces vuelvo acá me salí, mi duda es sobre el tema pongamos, del régimen simple de tributación, del que estamos hablando ahorita. Entonces, libro 1, parte, entonces buscamos, ese es otro impuesto, acuérdese que no es renta. Otro impuesto, parte 5. Y yo necesito es el régimen simple, ¿qué título es? Ay, acá lo encontré, título 8, ¿sí? Acá está toda la reglamentación que yo quiero saber de ese régimen. Entonces, mire, verá, mire cómo hemos avanzado. Lo trajo la ley 1943, lo retomó la ley de crecimiento económico 2010 del 2019, lo modificó nuevamente la última ley de reforma tributaria, la famosa ley de inversión social 2155 de septiembre 14 del 2001, y lo ha reglamentado el gobierno y toda la reglamentación queda acá, en el DUR. Entonces yo digo, ay, yo quiero saber cuándo lo pueden excluir a uno, que hay unos requisitos que se pueden subsanar, otros no, ¿sí? Entonces yo ya entro a estudiar la norma, entro a estudiar la norma acá. ¿Qué pasa si yo supero el límite de los ingresos? Me tengo que salir del régimen simple de tributación y volverme otra vez a ser contribuyente de renta, ¿sí? Y declarar en otro formulario aparte, mire y verá. Entonces, ¿qué pasa si usted está haciendo las cosas mal? Entonces, por eso es importante todas las medidas, ¿sí? Todas las estrategias de planeación tributaria. Por decirles algo muy importante para planeación, voy a volver acá. DUR en materia tributaria, y acá, por ejemplo, todo el tema de renta, impuestos sobre la renta, patrimonio, ¿sí? Yo quiero saber yo cómo podría hacer planeación patrimonial, ¿sí? Cómo se declaran, cuál es el costo fiscal, el valor patrimonial de todo lo que yo tengo, ¿sí? De todo lo que ese contribuyente tiene y que yo voy a asesorar.
Entonces, cómo se declaran las cuentas de ahorro, cómo se declara un vehículo, cómo se declara una finca, ¿sí? Un bien raíz, una inversión. Todo está en el estatuto. Yo leo las normas, ¿sí? Leo las normas, no las entiendo, vengo a mirar qué ha complementado el gobierno, ¿sí? Ah, es que me da opciones de hacer reajustes fiscales. Por ejemplo, esa es una alternativa de planeación patrimonial. Planeación patrimonial. Ay, venga, y si yo aumento el costo, ¿para qué aumento el costo de un activo? Para cuando yo lo venda, le resto el costo y si el costo está bien alto, voy a obtener una utilidad pequeña y por lo tanto va a pagar un menor impuesto. Y no les estoy enseñando a evadir ni a eludir, para nada. Les estoy explicando es que existen alternativas totalmente legales para hacer planeación patrimonial, ¿sí? De ese contribuyente. Entonces, yo puedo hacer eso a través de ¿qué? De toda la comprensión de las normas. Por ejemplo, ese reajuste fiscal que les estoy mencionando está en los artículos 70, 72 y uno muy, muy importante, artículo 73 del Estatuto Tributario, con lo cual yo puedo hacer planeación patrimonial solo para las personas naturales. Aplica el artículo 73. Para las personas jurídicas también aplica, perdón, para las personas jurídicas aplica el artículo 70 y el 72, pero el 73 es exclusivo de las personas naturales, ¿sí? Entonces, mire, verá, entonces, ¿qué pasa si yo ya fui muy juiciosa, muy juicioso, me estudié las normas del estatuto, la leí, quedé con dudas, ya sé dónde ir a leer toda la reglamentación en el DUR, busco el tema de acuerdo a la estructura que les acabo de explicar y digo, pero sigo como con dudas, Dios mío, la parte tributaria no es fácil de entender, ¿sí? Esto es de pasión. Y yo creo que todos los que estudiamos contaduría es porque somos apasionados de nuestra profesión. Yo soy una contadora apasionada, ¿sí? No solamente en mi profesión de contaduría pública. Me siento muy orgullosa de ser contadora. También apasionada del tema de impuestos, porque esto es como inherente a nosotros. Obviamente que no lo estudia solamente un contador. Hoy en día lo estudian muchos más profesionales, llámese en ingenieros, hasta arquitectos, ¿sí? Llámese en administradores de empresas, economistas, los abogados también estudian mucho la tributaria. Entonces nosotros por eso nos tenemos que preparar muy bien porque la competencia es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa si yo ya fui juiciosa y seguí ese paso a paso? La ley, el estatuto, el decreto único reglamentario en materia tributaria, pero sigo con algunas dudas. Sí, esto es un poco ya más avanzado. Hasta ahí vimos como lo básico. Lo básico. En el estatuto encontramos todo de acuerdo a cuándo me toca a mí presentar una declaración, sí, yo soy sujeta pasivo de esa obligación. Las obligaciones tributarias se dividen en obligaciones sustanciales y formales. La sustancial es el pago del impuesto, pero la formal son muchas más, ¿sí? Como presentar la declaración, entregar información exógena, actualizar el RUT, ¿sí? Todas las demás formalidades o las demás obligaciones que yo tengo para cumplir a cabalidad con ese pago de ese impuesto. Entonces, ya conociendo eso, nos vamos un poquito más avanzados. Esto es un poquito un nivel más subido. Ya cuando yo estudio, hago una actualización a través de un diplomado, ya me entro a la especialización en impuestos y voy y consulto. Mira, desde el mismo SIJU lo puedo hacer. Algunos dirán, no, a mí no me gusta SIJU, yo quiero trabajar desde la DIAN. Trabaja desde la DIAN, ¿sí? Quiero trabajar desde Actualices, de gerencia, desde Apunter, hazlo. Pero ¿qué podemos mirar acá? Ya después del DUR, ¿sí? Nos pasamos a la doctrina oficial de la DIAN. ¿Estos quiénes son? La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quienes interpretan las normas fiscales. Yo acá a través de esta misma página, por eso me gusta mucho, ¿sí? Siempre se la recomiendo a mis estudiantes. Acá tengo conceptos y oficios DIAN, o sea, toda la doctrina. Todas las preguntas está por años y por meses. ¿Qué significa conceptos y oficios DIAN? Es toda la doctrina que la DIAN ha expedido respecto a las preguntas que le hacen los contribuyentes en materia de impuestos. ¿Sí?
Entonces, no sé si yo con este nivel de ingresos, sabiendo que me pasé de las 100.000 VTs, yo tendría que quedarme en el régimen simple de tributación por este año, me puedo pasar ya hasta el otro año, sí, toda esa clase de dudas. Entonces, yo entro y acá me está clasificada por el tema tributario, ¿sí? Entonces, esta es de procedimiento, miren, respecto al registro único tributario. No, no es el tema que yo estoy buscando. Ah, bueno, en mayo solamente han expedido ese concepto, ese oficio, esa doctrina. En renta, ay, régimen simple de tributación, ay, ¿qué habrá dicho la DIAN respecto a los sujetos pasivos? Frente a las entidades del régimen tributario especial, miren. No, no es el tema que yo estoy buscando y así me puedo ir mes a mes. Sí, ay, yo quiero de retención en la fuente, necesito a ver qué han dicho ellos en materia de retención. Ay, acá encontré una, ¿sí? Retención en la fuente es el oficio 256 de marzo 7 del 2022. Utilidad en la enajenación, ¿sí? IVA de exógena, de cualquier tema que esté a cargo de la administración tributaria. Del orden nacional es la DIAN, del orden municipal son las secretarías de Hacienda, ¿sí? Municipales o distritales. Y así yo me voy por el tema que yo quiero. Esto es más avanzado, como les digo, entonces va uno subiendo un poquito, no me quiero quedar tanto en lo básico. Y ya después de esto, pues ya sí viene toda la jurisprudencia, que ese es otro tema más avanzado, así como lo tiene la profe Kelly Vergara, que ella es magíster, ¿sí? Y ella ha estudiado todo el tema de las sentencias, muy juiciosa la profe Kelly, con su maestría. Entonces, eso es lo que ya hace uno, dice al último nivel ya de la jurisprudencia a través de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado en la sesión cuarta. Ya entraría yo, bien sea a la Corte Constitucional, mirar todo el tema tributario de las sentencias o al Consejo de Estado, sección cuarta, en la página pues de estas entidades. Y ahí buscaría toda esa última parte de la jurisprudencia. Entonces alguien dice, ah, yo ya hice todo eso y yo la verdad sigo todavía con dudas porque a todo nos puede pasar. El tema tributario no es sencillo de asimilar. Entonces, como ya vamos terminando esta horita que quería compartirles, vamos a mirar entonces que yo ya después de hacer el paso a paso, ojo, no voy a empezar por lo último, el primer pasito, segundo, acuérdate cómo aprendimos a caminar, ¿sí? Primero trato de prenderme, después voy soltándome y no de una me tiro. Entonces, ya después de hacer toda esta lectura, yo digo, ay, yo ya más o menos entiendo de régimen tributario especial, más o menos entiendo de régimen simple, de tributación, de IVA, de exógena, de renta, pero no, Dios mío, todavía como que me cuesta entenderlo y ese es mi trabajo que yo hago en la empresa y yo quiero estar muy, muy actualizado. Entonces, yo ya después de esto me puedo ir a los diferentes portales, ¿sí? Llámese a los diferentes portales como Actualícese, ¿sí? Actualícese.com. Hay algunos que son suscriptores oro, suscriptores platinos, tienen una suscripción básica. Yo me puedo inscribir también de forma gratuita y me llegará solamente algunas noticias, no todas. Sí, entonces entro acá, este es un buen portal confiable para uno buscar todos los temas que uno tiene sin ponerlos en Google, sino que voy a la fija, que es algo muy, muy actualizado y de información muy pertinente. ¿Cuál es otra página que yo les sugiero? Gerencie.com, ¿sí? Gerencie.com. Entonces, en gerencie.com esto es muy básico, básico, básico. Entonces, mire, el área que yo quiera. Ay, es que yo quiero trabajar, es impuestos. Sí, a mí me interesa es impuestos. Ah, bueno, en impuestos, ¿qué quieren? IVA, ¿sí? O el mecanismo de retención en la fuente, porque ya sabemos que no es un impuesto, es un mecanismo de anticipo de recaudo de un determinado impuesto, llámese renta, IVA, ICA, ¿sí? No, quiero la normalización tributaria. ¿Qué pasó con la normalización? Lo busco, ¿sí? De acuerdo al tema que yo quiero. Retención en la fuente en loterías, apuestas y rifas. Ahí le puedo dar y me van trayendo toda la norma, sí, toda la norma y me van explicando. Entonces, mire, algo muy sencillito que yo puedo ir complementando y para cuando uno se está iniciando en todo este tema y va a salir
a ejercer, uno siente un poquito de susto. Entonces ahí tiene todas las fuentes de información, que por eso yo súper complacida acepté la invitación de la profesora Kelly para compartir con ustedes esta horita de aspectos tributarios. Otra fuente, yo puedo consultar a Quanter, ¿sí? A Quanter. Hay algunos que ya están, acá se me fue para otro lado, a Quanter, que ya están suscritos, ¿sí? Que ya están suscritos, entonces ya tienen la suscripción, no hay problema, ¿sí? Hay otros que salen también para información libre. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo consultar también información acá. Entonces, mire, son portales en materia tributaria confiables. Entonces está, ya les dije, Actualícese, Gerencia, Quanter, está Legis, ¿sí? Casi todas las instituciones universitarias, las universidades, tienen base de datos de Legis. Entonces, miren en sus bibliotecas, Legis, ¿sí? Legis, todo el tema de la base de datos. Cuando ustedes entran allá, van a buscar Legis Experta, ¿sí? En base de datos de la universidad. Se llama el Multilegis, ¿sí? El Multilegis. Y entonces, por darles alguna información acá, como para mostrarles, UGC, ¿sí? Que es con una de las universidades también que yo trabajo. Entonces, cuando yo le doy UGC Biblioteca, acá, UGC Biblioteca, ¿sí? Ustedes ya buscarán la de su institución de Unitec, ¿sí? Entonces, miran la base de datos, miran, esta es una forma que yo tengo para entrar, pues, de acuerdo a la universidad con la que yo trabajo, con una de las que yo trabajo. Ciencias jurídicas y yo ya entro a multiley, ¿sí? Lo pueden mirar desde su biblioteca. Y acá están todas en noticias jurídicas y contables, busco en aspecto tributario qué es lo que salió hoy, qué es lo que salió ayer, ¿sí? Y voy buscando esas noticias tributarias. También puedo ir a buscar ya el tema, el libro gordo del impuesto de renta, ¿sí? La revista de impuestos, todo lo que yo quiera investigar. Mire que eso les sirve hasta para los trabajos de grado a ustedes. Todo para el tema de planeación tributaria, de procedimiento tributario, ¿sí? Para estar preparados para cuando llegue una fiscalización. Entonces, acá yo puedo ir buscando toda la información. Entonces, otra fuente de información que ustedes tienen, ¿sí? Está la revista de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, ¿sí? Acá yo puedo ir buscando todos los temas. Allá puedo buscar artículos que yo quiera. Acá yo puedo mirar, mire, todo lo que tiene en materia. Quiero saber normas internacionales, qué interesante. Pero estamos en impuestos. Entonces yo busco impuestos, mire, revista de impuestos, ¿sí? Tengo todo el tema de renta, ¿sí? Tengo todo el tema de IVA, todo el tema de retención en la fuente, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, esa es una buena fuente de información, el famoso Multilegis, la base de datos de Multilegis. Espero que toda la información que les estoy brindando sea clara. Quisiera terminar con algo muy, muy importante. Me faltan acá algunas que no quiero dejar de decírselas. dian.go.co, www.dian.go.co. Mire, eso es importantísimo. Entonces, mire, yo ya me leí toda esa información, ley, estatuto, el decreto único reglamentario en materia tributaria en el tema que estoy buscando. Esa es la forma de investigar correctamente un tema, de irme a la fuente, no ponerlo en Google, ¿sí? ¿Será que una empresa que le paga a una empresa en el extranjero tiene retención en la fuente? No, vámonos directamente al tema que es, ¿sí? Entonces, acá en la DIAN, yo puedo consultar, por ejemplo, mire, hay un micrositio para varios temas, la DIAN lo tiene. Entonces, acá está, por ejemplo, el del régimen simple de tributación. Ay, yo voy a quedar experta en el régimen simple de tributación. Este se llama el micrositio o microsite, donde yo encuentro toda la información. ¿Cuál? Ay, yo quiero esa, la del régimen simple. Acá está. ¿Sí? Ventajas, desventajas, cómo inscribirse, ¿sí?
toda la reglamentación, o sea, el marco legal, cuántos inscritos tiene el régimen simple de tributación. Ah, pues abril 30 tiene más de 66.000 inscritos este nuevo régimen de tributación, sí, cómo está dividido, cuántas personas jurídicas, cuántas personas naturales. Y acá me puedo estudiar todo lo de cifras, ¿sí? Todo lo de cifras, no solamente de cifras, toda la información del régimen simple. No, yo quiero saber de otro tema, es que yo estoy en planeación tributaria y yo quiero saber es de régimen tributario especial, ¿sí? Del régimen tributario especial porque me parece muy interesante y no lo conozco. Entonces, acá le toca a uno a veces pasarse a otro portal, este a veces me molesta pero si yo llego y busco el explorador, sí, busco explorador, le busco DIAN acá, sí, porque acá y le doy sitio web, mire que me cambié a explorador, porque a veces no me muestra esta barrita, mire la que yo quería, impuestos, que yo digo, eso es de, mire, está el régimen siempre también por acá, pero ya hay un acceso allá más directo, sociedades, y yo digo, me voy acá con el mouse, tan Exal, vea, las Exal, entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo se califican? ¿Cómo se actualizan? ¿Cómo es la readmisión? ¿Sí? Absolutamente todo. ¿Cuál es el marco legal? ¿Sí? Todas las herramientas que tiene la DIAN para que usted entienda ese impuesto. ¿Sí? ¿Ese impuesto de qué? Del régimen tributario especial. Así, ¿sí? Hay mucha información que ustedes consiguen a través de la misma página de la DIAN, todos los formularios para diligenciar. Y ya para que finalicemos, acá podemos buscar nosotros, ¿sí? Busquemos acá, me va a pasar nuevamente acá, vamos a poner en el canal de YouTube, ¿sí? Hay unos muy interesantes. ¿Cuál? Está la DIAN, ¿sí? DIAN, voy a poner acá DIAN. Entonces yo les voy a recomendar uno muy sencillo y básico, ¿sí? El de la DIAN. Entonces uno se suscribe, no vale nada, ¿sí? Suscribirse. Entonces cuando yo estoy ya en el canal de YouTube de la DIAN, mire todo las conferencias que ellos sacan, ¿sí? Ya vamos a terminar, a las 4:10 vamos finalizando para que por favor me terminen de poner atención, ¿sí? Entonces acá estoy en DIAN, me suscribo, mire, me suscribo y llego y miro todo lo que ellos van sacando de actualidad. Mire, hace 9 días, hace un día, ¿tienes duda acerca de Radian? Y entonces ahí me escucho la conferencia. Ojo, recomendación, no empezar por acá. Hay algunos estudiantes que empiezan al revés. Ahí esto es más fácil. Esto mientras yo ya me voy a la cama a dormir, pues yo me escucho alguno de los temas que yo necesito. No, yo necesito devoluciones, tengo un saldo a favor, ¿cómo solicito esa devolución? Pero primero estudiese la norma, porque esto empiezan a hablar tan rápido, así como yo, ¿sí? Y quedan perdidos. Entonces, cuando yo ya me sé la norma, finalizo con el video, con el audio, ¿sí? Me estudié primero el editorial, el artículo de las páginas que le acabé de mencionar, ¿sí? Y ya luego vengo y remato con el videíto. Videitos que a veces son largos, de 2, 4 horas, hay unos muy corticos, 8 minutos. Mire, cómo diligenciar el 2593 para hacer pagos bimestrales del régimen simple. Sencillito, mire. A veces uno como estudiante no lo sabe. Ustedes tienen que aprovechar que hoy en día ustedes tienen toda la tecnología en sus manos. Entonces yo digo, ay, ¿qué más hay interesante que yo pueda como contador público estar actualizado en temas tributarios? Entonces, actualice ese video, ¿sí? Actualice ese video, mire. En actualice ese video. Acá están todas las conferencias también que son gratuitas, no necesitas ser suscriptor. Desde el tema que tú necesitas, porque ustedes saben que ellos manejan muchos temas. No, yo solo quiero tributario, entonces busco todo lo tributario. No quiero en renta, quiero en retención, quiero en IVA, en exógena, en el tema que sea, ahí está toda la información. A veces no lo conocemos,
Y a veces creemos que con simplemente poner acá en el buscador de Google, IVA, el IU, sí, yo voy a encontrar toda la información. Me puede arrojar muchísima información, inclusive de otros países. Y ahí cometo un error grande. Le ha pasado a estudiantes. Entonces, ¿cuál es la invitación, muchachos y muchachas? A que conozcamos las fuentes de la información. Yo ya con esas fuentes de información, yo perfectamente me actualizo. Que es que el profesor mío, la profesora mía en renta no me explicó eso. Ella mencionó solo que el régimen simple, solo que el régimen tributario especial. En renta personas naturales habló muy rápido, yo no le entendí, ese día no pude ir a la clase, no estaba enfermo, pues yo ya sé dónde está la información. Entonces, como yo ya sé que ese tema lo vimos y me lo van a evaluar, entonces, y yo necesito, porque es que yo tengo una responsabilidad como contador público ya, ¿sí? A ustedes a esta altura que están ya de la carrera, cualquiera le dice, ¿usted en qué semestre está? En séptimo. Bueno, usted ya debe saber todo esto de retención, de IVA, RTI, RTICA, ¿sí? Grandes contribuyentes, autorretenedores, todo eso. Entonces yo digo, ¡y Dios! Ellos creen que yo sé de todo eso. ¿Dónde busco la información? Mi deficiencia es esta. Entonces ya sé dónde buscar, ¿sí? Y no ponerla acá en Google. Sé los canales, las fuentes de información confiables que yo tengo para buscar todo el tema tributario y estar actualizado. Ya puedo ir a profundizar a mi ritmo. Entonces la invitación final, muchachos, esto es de pasión. Nuestra carrera es bastante compleja, pero enormemente ambiciosa. Nosotros tenemos un mundo amplio, ¿sí? Un camino amplio que cualquier profesional quisiera tener. Nosotros nos podemos desempeñar en cualquier área de una empresa, pero tenemos que tener las competencias. Entonces, actualicémonos, muchachos, aprovechen esas herramientas tecnológicas, aprovechemos el Internet que tenemos para hacer cosas buenas, para actualizarnos, para formarnos. Todo esto depende de nosotros, de la pasión que le pongamos, de soñar alto, donde uno quiera llegar, uno va a llegar, pero con disciplina. Entonces, si tenemos disciplina, yo quiero ser excelente en impuestos, ya tienen la ruta. Es que a mí no me gustan los impuestos, yo quiero es el tema de auditoría. Bueno, esas mismas fuentes le pueden servir a ustedes, ¿sí? Las mismas fuentes de actualícese, porque también manejan el tema de auditoría, de normas internacionales, de revisoría fiscal, y ya uno empieza a especializarse. Entonces, pero, ojo, la tributaria es inherente al contador. No se concibe un contador público sin conocimientos actualizados en temas tributarios. Esa es mi invitación, muchachos. Me alegra mucho haber compartido esta hora con ustedes. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y recuerden, les habló María Patricia Giraldo Espina. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, profesora, por ese espacio tan interesante, tan productivo. Espero que de verdad los estudiantes le saquen el máximo provecho y pues nada, adelante con el plan tributario que deben presentar. Agradezco de verdad tu tiempo, que yo sé que eres una mujer muy ocupada y que nos regalas este pequeño espacio para poder instruirnos sobre el tema. Es con todo gusto, profe Kelly. Bueno, profe, pues hasta una próxima oportunidad. Voy a detener la grabación. Ok, muchísimas gracias. Bendiciones a todos.